La cámara captó algo que no debía verse. La torre seguía en pie, pero debajo había un infierno de polvo, humo y cemento roto. Y, en medio de ese caos, la nave más poderosa jamás construida empezó a inclinarse como un gigante herido. Un instante después, todo cambió. Eran las 9:33 de la mañana, hora del este. En Boca Chica, Texas, el cielo estaba limpio, y la plataforma vibraba como si el suelo respirara. Starship despegó lleno hasta el borde, empujado por su enorme propulsor. No salió disparado. Se arrancó del mundo. Y durante unos segundos, pareció que la bestia había obedecido. Quiero que imagine esa escena. No como un lanzamiento cualquiera, sino como el despertar de un monstruo de acero. Un rugido imposible. Una columna de fuego. Y luego, una nube de polvo tan densa que tragó la base entera del cohete. Al principio, eso parecía normal. Después empezó a verse lo que realmente estaba pasando. Pedazos grandes de hormigón salieron despedidos por todas partes. No era humo. Era la plataforma rompiéndose. Ese detalle lo cambió todo. Porque el problema no estaba solo en el aire. Estaba bajo los pies de la nave. Los motores Raptor V2 estaban golpeando la estructura con una violencia brutal, y el despegue estaba arrancando material del suelo como si fuera yeso húmedo. La escena, vista desde lejos, parecía controlada. De cerca, ya era otra cosa. Cuando se soltaron las pinzas de sujeción, el conjunto se inclinó apenas. Luego se deslizó de lado. Esa pequeña corrección, que en un vehículo así puede salvarlo de un daño mayor, fue la primera señal de que algo no iba limpio. Y en cuanto el propulsor pasó junto a la torre mechacilla, apareció el primer golpe serio. 3 motores no encendieron. 3. Piense en lo que significa eso en una máquina de 33 motores. No es el final. Pero sí una grieta. Y una grieta en un cohete así puede crecer en segundos. Aún así, siguió volando. Eso es lo que hace tan inquietante este vuelo. No se cayó enseguida. No explotó al primer fallo. Continuó, empujado por el resto de los motores, como si el acero estuviera decidido a demostrar algo. Starship no necesita los 33 motores para mantenerse en el aire al principio, sobre todo sin carga útil. Pero cada pérdida iba debilitando el cuerpo completo. Cada chispa apagada era una parte menos de su fuerza. Mire esto como si estuviera allí arriba, mirando desde la base, una inmensa estructura negra ascendiendo con una herida cada vez más visible. Poco después aparecieron más fallos. Y entonces llegó una imagen especialmente dura. Se vieron pequeñas explosiones justo por encima de las cubiertas de los motores. Fragmentos saliendo despedidos de los costados. Eso apuntaba, con mucha fuerza, a una avería en los sistemas hidráulicos, los que dan presión para mover y orientar los motores principales. Sin eso, los motores dejan de mirar donde deben mirar. Y una nave sin control de dirección es solo una flecha gigantesca sin mano que la guíe. Ese sistema también ayuda a liberar la segunda etapa. Y ahí empezó el verdadero problema. A partir de ese momento, la pérdida de control fue lenta, pero visible. No fue un desplome limpio. Fue peor. Fue una lucha. La nave todavía quería seguir arriba, pero ya no sabía cómo hacerlo. Se habló de la pérdida de varios motores, y cada uno de ellos se llevaba una parte enorme del empuje total. Una máquina así puede seguir viva con algunos cortes. Pero no cuando le arrancan demasiado a la vez. Entonces el equilibrio se rompe. Y cuando se rompe, todo lo demás llega detrás. La presión máxima, ese instante brutal en que el vehículo soporta el mayor castigo por velocidad y resistencia del aire, llegó tarde. Demasiado tarde. Ya no podía mantener la nariz levantada. Ya no podía presentarse al aire como debía. Y en ese punto, la propia atmósfera empezó a golpearlo con furia. Ese es el momento que conviene visualizar con claridad. El cohete no cae como una piedra. Primero se retuerce. Luego tiembla. Luego empieza a girar. Y Starship giró. No una vez. No 2. Casi 4 vueltas completas durante la caída. Piense en el tamaño de esa estructura.
Piense en la violencia necesaria para hacerla girar así sin desintegrarla al instante. Eso, en sí mismo, ya era una prueba de resistencia extraordinaria. El fuselaje siguió entero mucho más de lo que cualquiera habría apostado. Hasta entonces, el vehículo seguía peleando. Y esa pelea fue espantosa. A medida que caía, apareció otro paso de máxima presión. Otra vez el aire golpeando, otra vez la estructura resistiendo como si estuviera hecha de nervios de acero. Muchos cohetes se deshacen apenas se desalinean un poco. No porque sean frágiles. Al contrario. Porque a esa altura, y a esa velocidad, las fuerzas son monstruosas. La gravedad tira hacia abajo. La inercia quiere seguir recta. El aire muerde de lado. Nada se lleva bien con nada. Y, sin embargo, Starship aguantó. Hubo un instante captado desde una cámara cercana a las aletas traseras. Ahí se vio la primera etapa doblándose con un ángulo alarmante. El cuerpo entero estaba cediendo, pero no se partía aún. En esa misma vista también se apreciaban varios huecos donde faltaban las losas térmicas. 3 o 4, según esa toma. Y eso, en medio de semejante caos, resulta casi tranquilizador. No porque sea bueno perder protección, sino porque demuestra que la nave había salido al vuelo con defectos que no la detuvieron en el arranque. Escuche esto con calma. El cohete no cayó por una sola razón. Cayó porque varios problemas pequeños se unieron en cadena. Primero, la plataforma sufrió. Después, fallaron motores. Luego, cayó el control hidráulico. Después, la nave perdió estabilidad. Y al final, la propia geometría del descenso la condenó. Pero todavía no había terminado. A esa altura, el sistema de terminación de vuelo seguía esperando su momento. Esa es la última llave. La que se gira cuando ya no hay otro camino. Y cuando se activó, el destino de la nave quedó sellado sobre el Golfo de México. No fue una muerte silenciosa. Fue una desaparición violenta, envuelta en fuego y fragmentos. Y aquí conviene hacer una pausa, porque esto es lo que mucha gente olvida: el vuelo no terminó solo en el aire. Terminó dejando una herida enorme en la tierra. 2 días después, las imágenes de la plataforma mostraban un campo de ruina alrededor de Mechacilla. Bloques enormes de hormigón armado estaban esparcidos por una zona amplia, como si el suelo hubiera sido golpeado por un martillo invisible. Algunos trozos parecían pan duro roto a mano. Otros tenían la forma irregular de una costra arrancada con furia. Y no todo cayó donde debía caer. Esa es la parte más inquietante. Mire el área alrededor de la torre. No es solo escombro. Es evidencia. El punto de lanzamiento había recibido una paliza directa. Y eso abre una pregunta más profunda que el propio fallo en vuelo: si el despegue ya estaba destrozando la base desde el primer segundo, ¿cuánto margen real tenía la misión para sobrevivir? Porque aquí está el corazón del asunto. Starship demostró algo enorme. Demostró potencia. Demostró resistencia. Demostró que una nave de ese tamaño podía levantarse y seguir viva mucho más tiempo del que muchos esperaban. Pero también dejó claro que el verdadero enemigo quizá no estaba en el cielo. Estaba en el despegue mismo. Esa fue la lección brutal del primer intento. No una caída rápida. No un fracaso simple. Un animal enorme que logró levantarse, siguió avanzando con el cuerpo dañado, giró sobre sí mismo en el aire, y aún así tardó en rendirse. Eso no borra el desastre. Lo hace más inquietante. Y cuando uno vuelve mentalmente a aquella mañana en Texas, ve la misma imagen de nuevo: una torre inmóvil, una nube espesa, y debajo, el suelo rompiéndose mientras la nave intenta subir. Todavía puede verse el rastro blanco en el aire. Y abajo, entre el polvo, quedan los bloques partidos de la plataforma como huesos expuestos. La nueva berma de protección no fue suficiente. No detuvo el golpe, ni frenó los restos que terminaron perforando los tanques de combustible. Y eso ya decía mucho. La torre Mechacilla parecía haber aguantado mejor de lo esperado. Pero alrededor de ella, la escena era otra historia. El edificio del cabrestante, donde se guardan los mecanismos que levantan los brazos de la torre, quedó como un refugio abandonado tras un bombardeo.
La puerta, por dentro, estaba marcada por impactos que no dejaban dudas. Allí habrá que reparar todo el sistema de izado. Todo. Acérquese mentalmente al centro de la explosión. La plataforma orbital de lanzamiento quedó severamente dañada. Y no hablamos de arañazos menores. Hablamos de una herida profunda, muy parecida a la que sufrió la plataforma móvil del SLS entre el 20 y el 22 de noviembre. Tuberías dobladas, protecciones vencidas, piezas recocidas por el calor. Aún así, no estaba completamente perdida. Solo muy castigada. Pero el verdadero desastre estaba más abajo. En la base. En el hormigón. Si SpaceX no pensaba desmontarlo todo, era porque allí estaba la mayor ruina de todas, la losa de concreto, o lo que quedaba de ella. Esa base nueva, pensada para resistir el fuego, no tuvo ninguna posibilidad. Mire ese agujero. Es imposible ignorarlo. Todo apunta a que la llama de los motores atravesó la plataforma como si fuera papel húmedo. Y cuando eso ocurrió, el gas caliente no se quedó arriba. Se coló bajo tierra. Se metió donde no debía. Fue acumulando presión hasta encontrar una salida, y cuando la encontró, arrancó media cimentación de la instalación de lanzamiento. Ese es el problema real de este vuelo. Perder una nave de pruebas entra dentro de lo aceptable. Perder la estructura de lanzamiento por un error de cálculo, no. Eso no se arregla con entusiasmo. Se arregla con meses de trabajo. Mire de nuevo la escena completa, porque aquí está la clave de todo. SpaceX no solo perdió un vehículo. Perdió confianza en su propia base de despegue. Y sin una base sólida, cada nuevo intento nace herido. Según Elon Musk, los ingenieros ya trabajaban en una mejor solución para la plataforma. Pero no estaba lista a tiempo para ese primer vuelo de prueba. Esa decisión va a perseguir a la empresa durante semanas, quizá meses. Si hubieran esperado un poco más, tal vez habrían tenido un vuelo más limpio. Tal vez el daño habría sido mucho menor. Tal vez. Pero los datos de las pruebas estáticas del 9 de febrero contaban otra historia. En Boca Chica pensaban que el nuevo hormigón de alta resistencia, recién colocado bajo la instalación, podría soportar el empuje de un solo encendido de prueba. Y durante esas pruebas, de hecho, respondió sorprendentemente bien. Pero había una diferencia enorme. Allí los motores no estaban al máximo. Y además existía un sistema de agua para apagar parte del castigo. En la plataforma real no había eso. No había deflectores de llama como los de un complejo clásico de la NASA. No había un sistema completo de lluvia de agua para desviar la energía. Así que toda esa violencia solo tenía un destino posible, el concreto mismo. Y el concreto, cuando se calienta y se agrieta, puede fallar de forma brutal. Piénselo por un momento. El concreto parece sólido. Imponente. Casi eterno. Pero en cuanto aparece una grieta, el resto puede ceder como una cáscara seca. Y en las imágenes se ve algo peor todavía, la armadura de acero seguía allí. Eso significa que la presión de los motores no solo raspó la superficie. Entró en la propia base y la destrozó desde dentro. Esa es la imagen que no conviene olvidar. No fue solo fuego. Fue empuje subterráneo. Fue fuerza buscando una salida. Y entonces aparece la gran pregunta. ¿Cómo se levanta SpaceX después de esto? Elon dice que la compañía podría volver a lanzar en 1 o 2 meses. Pero eso suena demasiado optimista. Porque una cosa es rellenar el cráter, sustituir el equipo dañado del tanque y reparar el lanzador. Eso sí podría hacerse rápido. Pero la cimentación está rota. Y si la base no soporta la carga, nada más importa. Recuérdelo así, no basta con poner otro suelo. Hay que reconstruir la confianza del suelo. Hay otro detalle que no debe pasar desapercibido. Durante el encendido, el propio manto de escombros lo dijo todo. Quizá 3 motores fallaron al principio y ni siquiera llegaron a encender bien. O quizá los restos salieron despedidos y golpearon algo vital mientras la nave aún estaba fijada. En el compartimento de motores no solo hubo una secuencia de apagados. También parece que hubo daños en los sistemas hidráulicos, y después llegaron más fallos encadenados. Imagínese esa escena por dentro.
Metal vibrando. Tuberías temblando. Un rugido insoportable. Y de pronto, una sacudida que rompe la calma técnica en cuestión de segundos. Ahora vuelva la vista a la cubierta del cabrestante, perforada como un queso suizo. Si esa zona recibió ese nivel de castigo, imagine lo que pudo sufrir la sección de empuje del propulsor. Es muy posible que quedara destrozada antes de que la nave ganara altura. Y en algunas imágenes incluso se aprecia que los motores fríos no solo se negaron a arrancar. Perdieron toda la campana. Eso puede deberse a un golpe directo de fragmentos. O a algo todavía más duro, el reflejo brutal de los 33 Raptors contra la propia plataforma, devolviendo una energía que nadie había calculado así. Los ingenieros esperaban tensión. No esperaban ese muro de violencia rebotando bajo la nave. Por eso el siguiente paso no es menor. SpaceX necesita otro concepto de plataforma. Otro tipo de base. Otro lugar donde dejar caer ese infierno controlado sin que la Tierra responda como una trampa. Musk ya habló de una placa de acero con refrigeración por agua, colocada bajo el lanzador. El acero aguanta mejor el calor que el hormigón. Pero también se deforma con facilidad. Y si quiere resistir lo que empuja Starship, esa placa no puede ser una chapa cualquiera. Tiene que ser enorme. Pesar. Casi brutal. Imagine una losa de acero tan gruesa que parezca parte de un acorazado. No una solución delicada. Una solución de guerra. El Dr. Phil Metzger, de SwampWorks, ha explicado que una placa así podría funcionar. Él y su equipo han probado ideas parecidas durante años. Y, según su experiencia, el agua cambia por completo la ecuación. No solo enfría. También ayuda a absorber parte del castigo inicial. Incluso podría reducir el tamaño necesario de la placa, siempre que el flujo de agua sea constante y suficiente para apagar ruido y calor al mismo tiempo. Eso es importante. Porque cuando una solución empieza a parecer posible, todo lo demás se vuelve más manejable. Una vez resuelto el problema de la plataforma, aparecen otras batallas más pequeñas. Y aquí hay una ironía evidente. El estallido del sistema hidráulico ya no tendría que repetirlo en la versión final de la nave, porque los modelos nuevos están pasando al control eléctrico del empuje. Es decir, menos aceite, menos presión, menos piezas que puedan reventar bajo el rugido de los motores. Pero lo mecánico, al lado de lo que viene ahora, casi parece sencillo. La verdadera tensión empieza con la FA. Porque hay daños de los que no se habló de inmediato, y son los que más complican todo. En Port Isabel, a unos kilómetros al norte de Starbase, los vecinos reportaron ventanas rotas. Y eso cambia el tono de la historia. Porque ya no se trata solo de una plataforma dañada. Se trata de un lanzamiento cuyo golpe llegó más lejos de lo previsto. Se trata de escombros, vibración y onda expansiva. Se trata de una explosión que no se quedó encerrada en su propio perímetro. Piense en esa pequeña ciudad costera, con sus casas tranquilas y sus cristales temblando de pronto. Nadie allí estaba mirando una prueba de ingenieros. Estaban oyendo un estruendo. Y cuando el vidrio saltó, el asunto dejó de ser interno. Ahí es donde el problema deja de ser técnico y se vuelve político. Porque una cosa es prometer que todo se puede reparar. Otra muy distinta es convencer a los reguladores de que el próximo intento no volverá a sacudir ventanas, romper piezas y arrancar concreto. Y ahora la cuestión ya no es solo si la nave puede volar. La cuestión es si el lugar donde despega puede sobrevivirle. Ese es el verdadero centro de este accidente. No la nave sola. No la torre sola. Sino la guerra entre una máquina diseñada para empujar más allá de todo límite y una base que quizá aún no estaba lista para recibir ese empuje. Lo que quedó allí abajo no fue solo un fallo. Fue una lluvia de fragmentos. Una nube de polvo y metal arrojada sobre la plataforma como si alguien hubiera golpeado el suelo con un martillo gigantesco. Y, aunque nadie resultó herido, justo ahí es donde mira la FA. ¡Ey! No en el ruido. No en la emoción. En los detalles pequeños que pueden volverse peligrosos. Porque si la nave tuvo que activar el sistema de terminación del vuelo, entonces todo cambió en un instante. Ese sistema existe para cortar una misión antes de que una avería se convierta en tragedia. Y cuando eso ocurre, los inspectores quieren saber qué se rompió.
¿Por qué se rompió y qué parte del terreno quedó lista para repetir el desastre? SpaceX ya conoce esa presión. Sabe que la certificación no llega con prisa. Pero esta vez no basta con levantar la nave y seguir adelante. Hay datos que revisar, registros que entregar y decisiones que tomar dentro del diseño mismo de la nave. Algunas piezas habrán quedado marcadas para siempre. Y luego está la plataforma. Imagine usted el cráter. La superficie negra, abierta, rasgada por el empuje y por la violencia del retorno. No se limpia con una escoba. No se repara con una tarde de trabajo. Hay daños que obligan a desmontar, reforzar y empezar de nuevo. Eso puede tomar meses. Tal vez más. Porque ni la FAA ni la NASA van a permitir que una rampa de lanzamiento quede convertida en un campo de escombros. Si Starship quiere volver a despegar, primero tiene que dejar de parecer una explosión congelada en el concreto. Solo entonces, quizá, podrá pensar en la Luna. Y el silencio que queda después del humo dice más que cualquier comunicado. Suelta el aire. Ahí está la verdadera imagen, una base humeante, un cráter abierto, encima, la promesa de otro intento.